El viernes 11 de abril, la Associated Press preguntó lo que muchos temían: Etiopía está en guerra de nuevo. Esto no era una referencia a la creciente acritud entre Etiopía y su vecino del norte, Eritrea. Más bien, la Associated Press se refería a un conflicto que ha estado gestándose silenciosamente fuera de la vista en la región de Amhara, en Etiopía. La insurgencia Fano, llamada así por la milicia etnonacionalista Amhara que lucha contra el gobierno etíope, ha estado en auge desde 2023 con muy poca atención mediática porque Addis Abeba ha hecho todo lo posible para mantenerlo así. Desde el inicio de los enfrentamientos, el gobierno de Abiy Ahmed ha impuesto fuertes restricciones en Amhara, bloqueando internet y arrestando a reporteros que cubren el conflicto. Sin embargo, siguen apareciendo informes, frecuentemente de medios extranjeros, organizaciones de derechos humanos o monitores como Armed Conflict Location y Event Data Project, que muestran una crisis humanitaria cada vez peor. Después de un periodo en el que, según los datos disponibles, la intensidad de la violencia parecía disminuir, la situación se ha vuelto cada vez más violenta. El 24 de septiembre, los insurgentes iniciaron la operación Arbegna Adem Ali para capturar pueblos y posiciones militares clave en North y South Wallo, dos zonas de la región de Amhara. Según medios locales, las fuerzas de Burkina y Fano afirmaron haber matado a más de 470 soldados del gobierno y capturado a 175 en solo 2 días de la operación. La cuenta ex-Amhara War Updates publicó un video que supuestamente mostraba a los soldados capturados. Sin embargo, debemos señalar que esto y las cifras que reportó Burkina no han sido verificadas de manera independiente. Aún considerando posible exageración, la operación es de las ofensivas más importantes de Fano desde el inicio del conflicto. Debemos preguntarnos, ¿qué provocó este aumento de violencia y si se expandirá a otras zonas del país? Y quizá lo más importante, ¿existe un camino hacia la paz en Amhara? ¿Qué causó el aumento? Para responder nuestra primera gran pregunta, ¿qué causó el aumento de violencia? Necesitamos contexto. Como dijimos, la insurgencia de Fano inició en 2023, pero esa fecha no da el panorama completo. Debes saber 3 cosas para entenderlo. Los Amhara son uno de los mayores grupos etnolingüísticos de Etiopía y han tenido gran influencia política en su historia moderna. Y algunos observadores ven la insurgencia Amhara como un intento de recuperar ese poder. Por casi 3 décadas, integraron el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, una coalición de 4 partidos étnicos que gobernaron el país. Los partidos representaban a los Tigray, Amhara, Oromo y a las comunidades del sur del país. Los Tigray eran los más influyentes, pues produjeron al primer ministro más longevo de Etiopía, Bele Sanawi. La influencia política de los Amhara disminuyó tras la llegada al poder de Abiy Ahmed, líder Oromo, en 2018. Para asegurar el ascenso de Abiy, las facciones Oromo y Amhara del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope colaboraron para expulsar a los tigrayanos de su posición dominante dentro de la coalición. La alianza no duraría mucho, ya que el primer ministro Ahmed fusionó la coalición en un solo partido, el Partido de la Prosperidad, con los Oromo formando el núcleo del partido. Los tigrayanos rechazaron unirse al nuevo partido y los líderes amaras críticos al dominio oromo fueron arrestados o buscaron asilo en el extranjero. Aunque había problemas, cuando inició la guerra de Tigray en 2020 por la lucha de poder mencionada, los milicianos amaras apoyaron al gobierno. Vieron la guerra como oportunidad para recuperar territorios y afirmar su relevancia política. Los representantes amaras quedaron fuera cuando el gobierno etíope y el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray firmaron un acuerdo de paz en 2022. Según el International Crisis Group, muchos amaras se sintieron traicionados y acusaron a Addis Abeba de conspirar para devolver a Tigray las tierras en disputa tomadas por los amaras durante la guerra. Las tensiones entre el gobierno y los amaras aumentaron tras el anuncio de Addis Abeba de desmantelar las fuerzas especiales de las 11 regiones étnicas de Etiopía e integrarlas en la estructura federal. Desde la perspectiva del gobierno, esto simplemente tenía como objetivo fomentar la unidad étnica y evitar que las fuerzas regionales se vieran involucradas en conflictos, como sucedió en Tigray. Sin embargo, los amaras lo vieron como un intento de debilitarlos, dejándolos indefensos ante los tigrayanos y el gobierno federal. Durante la guerra, el Frente de Liberación Popular de Tigray, Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, había invadido la región de Amhara, donde llevaron a cabo masacres, incendiaron aldeas y estuvieron implicados en innumerables crímenes de guerra. Aunque los amaras también fueron acusados de crímenes de guerra en Tigray, eso no hacía que los habitantes locales se sintieran menos vulnerables. En vez de integrarse, la mayoría de los milicianos desertó y se unió a Fano.
Eso nos lleva al tercer punto. Hasta hace poco, Fano se veía más como un grupo de milicias aliadas por su desconfianza hacia Addis Abeba que como una sola unidad. Eso fue hasta mayo, cuando 4 fuerzas principales de Fano anunciaron su fusión para formar la Fuerza Nacional Amara-Fano, Fuerza Nacional Amara-Fano, una estructura de mando unificada para consolidar la insurgencia y coordinar operaciones regionales. Por eso estamos viendo un aumento en la violencia. Es la Fuerza Nacional Amara-Fano la que lanzó y está coordinando la operación Argna Adem Ali, y no podemos exagerar lo importante que es esto. Durante 2 años, las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía lucharon contra un grupo Fano en el norte de Wallow, pero pronto apareció otro en el sur de Gonda, a casi 200 kilómetros. Las victorias en realidad significaban poco, porque cada vez que el gobierno pasaba a enfrentar a la siguiente milicia, le daba tiempo a la que acababa de derrotar para rearmarse, reorganizarse y atacar de nuevo. Esta fragmentación hizo casi imposible eliminar a los Fano, pero también limitó sus ataques. A diferencia de Tigray, Addis Abeba enfrentó a los Fano con menos tropas, permitiendo al gobierno enfocarse en otros objetivos militares, como prepararse para una posible guerra con Eritrea por el acceso a la costa. Pero todo esto podría desmoronarse. Al unificarse bajo el Fuerza Nacional Amhara-Fano, los Fano pierden parte de la imprevisibilidad de actuar como grupos independientes. Sin embargo, ahora pueden planear y ejecutar operaciones más complejas que antes. Para el gobierno esto representa un escenario de pesadilla. No solo tienen que lidiar con el Fuerza Nacional Amhara-Fano, también tienen que enfrentarse a las otras milicias Fano que aprovechan la cobertura creada por el grupo más grande para lanzar sus propios ataques. Y hasta ahora esto parece estar funcionando para los Wano. Burkina informa que el 7 de octubre, tras horas de asedio, los Fano capturaron Kashina, un pueblo donde ocurrió una de las batallas más feroces de la guerra de Tigray. Además de su importancia simbólica, la ubicación de Kashina, que conecta rutas entre Lalabella, Waldia y Debrid Bor, la convierte en un centro militar y logístico crucial, según observadores de seguridad regional que hablaron con el medio local, el Habasha. Después, los insurgentes se enfocaron en Waldia, capital de North Wallo, y según informes, la rodearon. En X, Amara War Updates reporta que al menos 9 soldados desertaron del ejército etíope por oponerse a la campaña genocida del régimen contra civiles amaras. Nuevamente debemos enfatizar que esta información no ha sido verificada por terceros. Debemos enfatizar que Burkina es conocido por publicar relatos que, siendo generosos, pueden llamarse exagerados. Aún así, estas historias ofrecen una idea de cómo la nueva unificación militar de los Wano está cambiando el impulso en el terreno. El gobierno etíope considera que este aumento de violencia podría tener otra causa, más allá de la nueva unidad y organización de los Fano. Dinámicas regionales. El ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía, Gideon Timotheos, acusó en una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a Eritrea y a una facción radical del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray de colaborar para desestabilizar Etiopía. El ministro afirmó que estos actores externos están financiando, movilizando y dirigiendo grupos armados en Amara. Las acusaciones surgen mientras crecen los temores de que el gobierno etíope lance una incursión militar en Eritrea para tomar puertos del Mar Rojo. Esta acusación es alarmante porque Eritrea y el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray estuvieron en bandos opuestos en la guerra de Tigray. Hasta el día de hoy, las fuerzas eritreas ocupan tierras tigrayanas en las regiones fronterizas, mientras que los crímenes que Asmara cometió contra civiles estuvieron entre los más estremecedores de una guerra ya de por sí atroz. Una alianza entre ellos ahora sería un cambio drástico respecto a sus posturas de hace 4 años. Y solo tiene sentido si intentas al menos echar un vistazo al caótico mundo de la política interna tigrayana. La facción radical del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, liderada por Debretsion Gebromicho, tomó el control del gobierno local en Tigray, Etiopía, tras un golpe de estado contra un líder tigrayano aliado de Addis Abeba. La facción se ha negado a aceptar el acuerdo de paz de 2022, alegando, no sin razón, que Addis Abeba no ha cumplido completamente con sus términos. Aunque el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray no ha iniciado una nueva ofensiva, los agravios no resueltos, alianzas regionales cambiantes y la retórica intensa aumentan el temor de otra posible guerra devastadora en Tigray. El medio independiente New Humanitarian reflejó esos temores en un artículo de un tigrayano anónimo que luchó en la Primera Guerra, titulado "No quiero volver a pelear en otra guerra de Tigray". Citando en el artículo,
Estos días, todo me recuerda a 2020, a los días y semanas previos a la última guerra. Ancianos y líderes religiosos viajando entre Addis Abeba y Mekele, capital de Tigray, para negociar. La tensión, la inseguridad y la confusión, los preparativos militares. Si estas tensiones provocan otra guerra en Tigray, hay un riesgo alto de que los conflictos de Etiopía se unan en una sola guerra devastadora en varios frentes. El gobierno etíope ya está peligrosamente sobrecargado. Más allá de Amara, está tratando de sofocar una insurgencia en curso en Oromía, la región más poblada del país, que ha estado en su forma actual desde 2018, aunque no recibe tanta atención como los combates en Amara Tigray y la revista The Reporter lo llama un conflicto silencioso, sigue drenando recursos militares y desestabilizando amplias zonas. Solo para llevar la cuenta, esto significa que el gobierno etíope está luchando en dos frentes, Amara y Oromía, monitoreando una situación cada vez más tensa en Tigray y posiblemente preparándose para invadir Eritrea. Todo esto, mientras también mantiene un contingente de fuerzas de paz en la vecina Somalia y lidia con los posibles efectos colaterales de la devastadora guerra en Sudán. Decir que el gobierno está sobrepasado, por lo tanto, parece quedarse corto, ¿no crees? Si las acusaciones en la carta del ministro de Relaciones Exteriores Gedeón son precisas, entonces la naturaleza de la crisis de seguridad en Etiopía podría cambiar fundamentalmente muy pronto. Insurgencias antes separadas podrían unirse como frentes coordinados en un conflicto más grande para sobrepasar la capacidad de respuesta del gobierno federal. Y ya hemos visto lo peligroso que puede ser una mayor coordinación por los recientes ataques del Fuerza Nacional Amhara Fano. También existe el riesgo de que otros grupos insurgentes aprovechen esta guerra en múltiples frentes para intensificar sus ataques. Y queremos enfatizar aquí que este es el peor escenario posible y no hay garantías de que suceda. Pero en un país como Etiopía, donde los combates han durado décadas en algunos lugares, es mejor estar preparado en caso de que ocurra el peor escenario, en lugar de ser tomado por sorpresa. El camino hacia la paz. Como este resultado no es inevitable, la pregunta es si hay una vía viable hacia la paz en Amhara y si Etiopía puede evitar un conflicto catastrófico en varios frentes. De guerra en varios frentes. Lamentablemente la respuesta no es simple ni directa. Los expertos creen que lograr la paz en Amhara requerirá compromisos concretos tanto del gobierno como de los Wano, no solo retórica. Desafortunadamente, ninguna de las partes parece estar lista para hacer las concesiones necesarias, ya que creen que una victoria militar en el conflicto es posible. Analistas de Critical Threats consideran que esto no es probable. En su opinión, si el gobierno emprendiera una contraofensiva de mano dura, solo exacerbaría los sentimientos etnonacionalistas y antigubernamentales que impulsan la insurgencia. Eso probaría el punto de los Wano de que al gobierno no le importan los Amaras y que ellos son los únicos que pueden defenderlos. Esto es clave en un país donde los Amaras son de los grupos étnicos más grandes. Para los Fano, aunque la asociación es reciente, probablemente enfrenten dificultades por divisiones antiguas. Incluso en el Fuerza Nacional, Amara Fano, no tienen un solo líder, sino un consejo dirigido por 13 combatientes. Esto muestra a un grupo unido solo por un enemigo común, y si desaparece, el lazo que los une se rompería tan rápido como la ninjera en cenas etíopes. Los Wano tampoco han convertido victorias militares en logros políticos en ofensivas previas. Así que eso significa que la mesa de negociaciones es la mejor apuesta para Etiopía. Insurgentes y gobierno deben aceptar que no lograrán una victoria militar decisiva y que seguir luchando solo agravará la crisis humanitaria en la región. Una crisis humanitaria que, según la Organización de las Naciones Unidas, llevó a la muerte de más de 2.000 civiles solo en 2024 y ha desplazado a cientos de miles más. Sin embargo, tales negociaciones pueden ser imposibles. Uno de los mayores temores de los Amara es que el gobierno les devuelva tierras anexadas durante la guerra de Tigray, como sugirió el acuerdo de paz de 2022 con el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray. Ese temor es especialmente aplicable a la zona que ellos llaman Welkat y los tigrayanos llaman Tigray Occidental, un lugar que los Amara lucharon y murieron por asegurar. Si Addis Abeba aceptara las demandas Amara sobre esta tierra, los tigrayanos, de los cuales cientos de miles siguen armados, lo considerarían inaceptable. Si se logra un acuerdo de paz aceptable para los Amhara, Addis Abeba casi aseguraría que el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray intentara recuperar Tigray Occidental por la fuerza. El tiempo se agota. Cada día que siguen los conflictos, más civiles son desplazados, asesinados o caen en mayor pobreza. Mientras más se prolongue la lucha, más difícil será reconciliar y más probable el peor escenario. El futuro de la región podría depender de si los líderes pueden elegir el diálogo en lugar de la devastación.
Lamentablemente no tenemos muchas esperanzas en eso. Gracias por vernos.